Estamos viviendo en un contexto, en un entorno que no es propio de nuestro sistema digestivo. Tú vas al súper, la comida que encontramos, pues procesada, con muchos aditivos, damos antibióticos a porrón, ¿no? Demasiado. Cuando se le cambia la microbiota de una persona, por ejemplo, delgada a una obesa, puede cambiar tanto su metabolismo que de repente se convierte en más delgada. Muchas veces dicen, no, es que el sol da cáncer, ¿no? Por la luz ultravioleta, hay que protegerse, hay que echarse crema, cuidado. Bueno, si nos estamos exponiendo de una manera inadecuada a esa luz, obviamente nos va a dar cáncer. Antes, cuando éramos cazadores-recolectores, todo esto no había que hacerlo. Tú a veces no habías cazado y pasabas un poco de hambre, activabas la autofagia y te regenerabas. Te movías muchísimo porque tenías que moverte para todo, para ir a por agua al río, para ir a cazar, para recolectar. Pasabas frío porque te levantabas y hacía frío, hacía calor, ¿no? Nos hemos desarrollado tanto que la sociedad permite no exponerte a ninguno de estos estresores horméticos. Es decir, hay gente que ni se mueve, ni pasa frío, ni pasa calor, ni se expone a la luz solar, que todo esto lo puede evitar. Hola a todos y a todas, soy Jorge Verdú y os doy la bienvenida a El Trozo Podcast. Hoy vamos a hablar de la psiconeuroinmunología. Y sí, estoy de acuerdo, esto es una palabra muy extraña y por eso le han puesto las siglas de PNI, que quizás lo hayáis escuchado. Y la PNI es un enfoque de la salud clínico que intenta abordar la salud de manera integrativa. Es decir, estudia cómo se interrelacionan los distintos aparatos y sistemas del cuerpo. Además, una de sus características es que en vez de intentar paliar los síntomas, se centra en encontrar la raíz de la enfermedad. Y para ello he invitado a este podcast a una muy buena amiga y psiconeuroinmunóloga, Idoia Veraza. Idoia estudió telecomunicaciones y después, ingeniería en telecomunicaciones, y después hizo el máster en ingeniería biomédica. A partir de ahí empezó a formarse mucho más en el ámbito de la salud e hizo formaciones de yoga, formaciones de alimentación y nutrición energética, hizo el máster en psiconeuroinmunología, se ha formado en el Institut Gestalt en programación neurolingüística. Bueno, tiene una formación súper extensa y se nota que, como soy yo un poco, no se puede estar quieta. Entonces, va a ser una entrevista un poco técnica, vamos a entrar de lleno en la salud, pero para los que os gusta la salud yo creo que la vais a disfrutar mucho, así que tendréis que estar muy atentos y atentas. Y antes de la entrevista, estoy muy contento de anunciar de que este episodio es el primero que está patrocinado, y está patrocinado por el Instituto Smindfulness, que es un centro de referencia en Barcelona para la formación de mindfulness. En el episodio anterior estuve hablando con Ander Martín, que es del instituto, sobre todo el impacto que tiene sobre nuestra salud, el estrés y el desgaste que produce, ¿no? Y hablamos de las claves usando el mindfulness para poder reducirlo. Entonces, os invito a que entréis en su web, que es www.smindfulness.com. Lo pondré en la descripción del episodio y echéis un vistazo a las formaciones que tienen, porque tienen programas de 8 semanas en los que podéis aprender cómo reducir el estrés, a ganar concentración, atención y aprender a hacer meditaciones y técnicas de mindfulness. Así que si creéis que os puede servir y que tenéis estrés, no dudéis en entrar y echar un vistazo. Y ya, sin distraernos más, vamos a dar pie a empezar la entrevista. Buenos días, Idoia. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? La verdad es que bastante emocionado por esta entrevista porque llevábamos ya tiempo planificándola y claro, ahora que estás viviendo en el País Vasco era más difícil coordinarnos y has podido venir a Barcelona para grabarla, lo cual estoy súper agradecido. Era una excusa, ¿no? También al final para verte, volver a Barcelona y sobre todo no es la entrevista sino por el buen café, ¿no? Bueno, nos hemos tomado un buen café de especialidad aquí antes de empezar. Además, esta entrevista, bueno, esto ya cada vez se pone más técnico porque ha venido un amigo a grabar que está por aquí, Neil. Ya os compartiré su Instagram porque hace vídeos muy chulos sobre todo de esquí de montaña y de deporte. Y también le gusta mucho la salud, o sea que yo creo que va a ser una entrevista bastante interesante. Pues nada, vamos a empezar a entrar en esto de la psiconeuroinmunología y me gustaría que intentases explicar
qué es la PNI y cómo enfoca la salud la PNI. Pues, a ver, la PNI al final es una rama de la salud, ¿no? Que lo que intenta es ver la salud de forma holística, no de forma integral, porque claro, la salud es tan compleja que la hemos tenido que fragmentar. Es decir, hay especializaciones, ¿no? Hemos tenido que fragmentar en pues, sistema digestivo, sistema neurológico, sistema hormonal, ¿no? Entonces hay especializaciones. Hay neurología, hay cardiología, ¿no? Entonces, todo esto está muy bien y eso es súper específico y la salud nos ha traído un montón de conocimiento por haberlo hecho así, ¿no? Porque el cuerpo humano es súper complejo, pero claro, hay un momento que dice, vale, ¿y cómo se interrelacionan todos estos sistemas del cuerpo, ¿no? Porque sí que es verdad que lo que pasa en el sistema digestivo afecta al sistema neurológico, hormonal y así, ¿no? Y no solo entre sistemas, sino también cómo estos sistemas se relacionan con el entorno y con la vida de la persona, ¿no? Porque también no es lo mismo dónde vives, cómo vives, qué trabajo tienes, qué vida tienes, porque esto también va a afectar en los diferentes sistemas, ¿no? Entonces, es una manera en la que la PNI pues, lo mira de forma global y holístico. Es que además, por ejemplo, estuvimos hablando en el episodio 7, creo que fue, hablé con mi tía, que es médico internista, ¿no? Y estuvimos hablando de algunos problemas del sistema sanitario, ¿no? Y sí que es cierto que, claro, al final, cuanto más te especializas en cómo funciona una parte del cuerpo, eres capaz de estudiar, pues, mecanismos más avanzados de las células de esa parte, pero claro, más difícil es que puedas tener en cuenta todo el resto, ¿no? Porque al final es una cuestión de cuanto más me especializo, menos puedo ver de lo que hay en los lados. Y yo creo que, claro, esto es un problema para tratar algunas enfermedades. Exacto, es una manera de tomar perspectiva, ¿no? Y de ver cómo se relaciona todo, ¿no? Y al final, o sea, va de la mano con la salud, ¿no? Es una rama de la salud y no es decir que es que no estamos de acuerdo con la medicina convencional, sino es un apoyo extra que parece que cojea, ¿no? Porque la medicina convencional también hoy en día pues no tiene tiempo para escuchar al paciente, ¿no? Ve síntomas, ve fotos del momento, una analítica del momento, pero no escucha la película del paciente, ¿no? O sea, queremos ver cómo ha llegado ahí. Entonces, para eso tenemos que estar viendo la película hasta los últimos créditos para poder entender por qué tiene esa sintomatología, esa enfermedad, ¿no? Y apoyarnos, obviamente, con la medicina convencional, que también hace sus funciones. Claro, claro. Esto es algo, bueno, ahora luego te preguntaré sobre esto, pero claro, sí que creo que tiene que quedar claro que al final lo que aporta la PNI son herramientas y es complementario al sistema de salud y no es para sustituirlo, ¿no? Sino que luego veremos a lo mejor en qué caso puede ser a lo mejor mejor ir a un psiconeuroinmunólogo o psiconeuroinmunóloga y cuando mejor al médico, ¿no? Quería preguntarte, porque estás diciendo que es muy importante como entender todo el contexto de la persona, entonces supongo que una de las claves de la PNI será una buena entrevista, ¿no? Y un buen proceso de entrevista a los pacientes, ¿no? Normalmente, ¿cómo puede ser una entrevista inicial del paciente? Exacto, al final esa entrevista no le llamamos anamnesis. Y, por ejemplo, la primera sesión suelo estar entre hora y media y a veces se pasa, ¿no? Porque al final quiero entender todo, ¿no? Toda la película de este paciente, ¿por qué está aquí? Entonces, es una pregunta en la que estoy preguntando todo el rato, ¿no? Al final me viene con un síntoma y no es como, vale, para este síntoma toma esto. No, claro, vamos a ver cuál es la causa de este síntoma y para eso hay que indagar en la vida del paciente, ¿no? Pues qué lo empeora, qué lo mejora, cómo ha llegado, qué pasó en ese momento, cómo estás ahora, qué otras sintomatologías tienes, ¿no? Que puede causar eso igual en el tubo digestivo o un dolor articular, ¿no? ¿Por qué? O sea, entonces para eso necesitamos hora y media. En la medicina convencional, ¿quién tiene hora y media para escuchar al paciente toda la historia desde cómo ha nacido hasta qué procesos ha pasado en la vida hasta cómo es su contexto actual, ¿no? Porque al final los síntomas son hay que hacerles caso, ¿no? Pasa al médico y dice, no, pues apaga el síntoma con este medicamento. No, claro, si lo apagamos, entonces lo que nos está avisando no lo estamos teniendo en cuenta. Es como
Si me estás diciendo, no, es que se me está inundando la casa, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues pon cubos y así no vas a tener inundaciones, ¿vale? Pero entonces habrá que ver de dónde sale ese agua, ¿no? De dónde salen esas goteras, y para eso hay que investigar, y para eso hay que preguntar, y para eso es no tan largas las sesiones de PNI. Te quería preguntar, con esto de un poco estamos comparando, digamos, el sistema tradicional médico con la PNI, ¿en qué casos crees, o sea, o qué tipo de persona crees que puede beneficiarse de la PNI que a lo mejor de alguna manera con el sistema tradicional sanitario, por su tipo de síntomas que tiene o enfermedad, no le acaba de funcionar? O gente que veas tú que va a tu consulta, ¿qué cosas pueden tener que no les funcione el sistema sanitario tradicional para resolverlas? Bueno, pues al final, ¿no? Lo que decía, ¿no? Si paliamos síntomas, es como, por ejemplo, tengo un SIBO y le doy un antibiótico, pues igual muy bien, ¿no? Porque se ha curado, pero si volvemos a tener la vida que teníamos, vamos a volver a tener, ¿no? Ese síntoma. Entonces, la gente se aprovecha de la PNI porque, uno, lo que damos son pautas de cambios de estilos de vida, ¿no? Porque muchas veces la medicina pues cogea un poco en alimentación, estilo de vida, estrés, sueños. Al final son muchas cosas que hay que cambiar, ¿no? Entonces, si la persona está comprometida a hacer esos cambios, ¿no? Y a entender, porque muchas veces como, no sé por qué me ha pasado esto, y darle la explicación, eso también le relaja al paciente y dice, vale, sé que tengo que cambiar, ¿no? Entonces, cuando vienes con una predisposición a cambiar tus hábitos de vida, esa es la gente que le interesa. Pero hay otras personas que, bueno, a mí no me cuentes historias, dame algo, que tengo dolor y quiero que se me quite, ¿no? Entonces, este tipo de personas pues no se van a beneficiar de la PNI o de las pautas que tú le puedes dar, ¿no? Es como, me da igual entender, es como, yo solo quiero paliar unos síntomas. Y obviamente, si tengo que operarme, pues vas a ir a la medicina convencional, ¿no? O si hay algo más urgente, ¿no? Pues hay que ir a la medicina convencional, obviamente. Entonces, sobre todo, por ejemplo, cuando hay algo agudo, muy, muy grave, claro, ahí hay que ir a la medicina convencional porque hacen las cosas muy bien. Al final te rompes, tienes un accidente y tienes la pierna rota o estás sangrando o tienes una hemorragia. O sea, todo esto la medicina convencional lo hace muy bien, ¿no? Pero a lo mejor cosas más crónicas, que duran en el tiempo, malestares, ¿no? Esto puede funcionar mejor la PNI. Exacto, lo has explicado súper bien. Al final es algo de urgencia, ¿no? Al final la medicina convencional lo que trata es la patología, ¿no? Y la PNI lo que queremos es trabajar la salud. Entonces, bueno, sí. Al final, esos son cambios de hábitos. Al final también la PNI es un poco más preventivo, ¿no? Porque si tú quieres que no te vuelva a pasar algo, pues tienes que cambiar cosas. Quería, o sea, porque para que la gente pueda entender un poco más cómo aborda la PNI la salud, quería centrar un poco la entrevista, ¿vale? En que fuésemos recorriendo un poco aparato a aparato del cuerpo, los principales que quizá suelen dar problemas, y ver un poco qué puede aportar la PNI ahí o qué casos suelen ser los más comunes que van a clínicas de PNI, ¿no? Entonces quería empezar por el aparato digestivo, ¿vale? Porque recientemente, no sé si es porque la gente lo comenta más, pero se ve mucha gente que tiene problemas digestivos o ciertos alimentos le generan inflamación, se habla mucho de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo aborda la PNI a una persona que tiene problemas a la hora de digerir o de este tipo? Pues sí, la verdad es que hoy en día, al final, el sistema digestivo es súper importante, ¿no? Porque, por ejemplo, el 80% del sistema inmune está en el sistema digestivo, ¿no? Porque es la entrada de donde pueden venir pues, toxinas o algo que comas mal o bueno, porque también está muy interrelacionado con el sistema neurológico por el nervio vago y bueno, por muchas causas más, ¿no? Entonces, muchas veces empieza incluso abordando por el sistema digestivo, ¿no? Porque si lo tenemos mal, pues hay que ver por qué, ¿no? Porque no es lo mismo que tengo estreñimiento o diarrea, o me inflamo o no me inflamo, o yo qué sé, o me duele, o hay que saber qué está pasando en ese intestino, ¿no? Pues igual tenemos permeabilidad intestinal o tenemos la mucosa muy pobre, entonces, o tenemos una disbiosis intestinal, ¿no? Y eso hay que ver pues, qué está pasando para tener estos problemas digestivos. Entonces, sí que hay más últimamente problemas digestivos, igual porque también se mira más
o también porque al final nuestro sistema digestivo o el cuerpo no está... estamos viviendo en un contexto, en un entorno en el que no es propio de nuestro sistema digestivo o corporal en general, ¿no? Porque ahora mismo estamos hablando justo de sistema digestivo, pero bueno, que al final es todo un completo, ¿no? Pero al final, ¿no? Pues la comida ultraprocesada, ¿no? Pues tú vas al súper y es difícil encontrar comida lo más natural, ¿no? Al final es una industria que quiere dinero y lo que no está por la salud, sino está por la economía, ¿no? Entonces, la comida que encontramos, pues procesada, con muchos aditivos, con muchos aceites refinados, azúcares, ¿no? Al final, eso todos los días, si tú tienes el sistema digestivo bien, vale, pero todos los días al final termina afectando, ¿no? Luego está el estrés, ¿no? El estrés también afecta mucho al sistema digestivo, ¿no? Si tú estás estresado, pues puede haber permanencia intestinal, por ejemplo. De repente es como, bueno, si estás estresado y te está siguiendo un león, ¿no? Siempre se pone el mismo ejemplo, no vas a ponerte ahora a hacer jugos digestivos, enzimas y digerir, ¿no? Es como, estamos en huida, ¿no? ¿Qué más? No dormimos bien, entonces nos regeneramos. Bueno, tantas cosas. Luego también están los antibióticos, ¿no? que también nos han salvado y gracias a Dios existen los antibióticos, pero es como te duele, bueno, pues damos antibióticos a porrón, ¿no? Demasiado también, y eso lo que nos hace es bajar la biodiversidad del intestino, ¿no? Y entonces, si no hay biodiversidad, pues hay un montón de procesos que no están funcionando bien. Eso por decir algunas cosas, que hay miles, ¿no? De bueno, por qué. Has dicho muchas, sí. Pero veo interesante esto de la microbiota, ¿no? Que ahora es como es un término que incluso muchos supermercados están utilizando, no voy a decir nombres, pero ya he visto varios que ponen como cartelitos como este alimento potencia tu microbiota, ¿no? En algunos alimentos fermentados. Y yo creo que, por ejemplo, lo de los fermentados está muy bien. Yo hago fermentos en casa. Pero claro, tampoco es lo que tú decías. Si tú comes comida ultraprocesada todos los días, no por tomarte luego un kéfir o una kombucha, tampoco vas a revertir. O sea, es mucho mejor dejar de tomar ultraprocesados, ¿no? Que tomar ultraprocesados todos los días y luego me tomo un probiótico o un prebiótico para compensarlo, ¿no? Exacto, o sea, que has dicho dos cosas muy interesantes, ¿no? Muchas veces no es lo que añades, sino lo que quitas, ¿no? Porque es como, mejor quita lo que te está inflamando o lo que te está afectando y luego añade. Pero bueno, siempre viene bien añadir cosas fermentadas porque al final lo que nos está haciendo es mejorar la biodiversidad, ¿no? Y cuando tenemos mejor biodiversidad, pues la microbiota manda mensajes neurológicos, ¿no? También los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, acetato, propionato, que mejoran, llegan, o sea, pasan la barrera hematoencefálica. Eso, muchas gracias. Y lo que hay unas palabras que es un reto pronunciarlas. Exacto. Y lo que hacen es pues mejorar también los neurotransmisores, ¿no? Pues el GABA y otros más, que la serotonina, ¿no? Que se produce el 90% en el estómago, tantas cosas que nos ayudan también a mejorar el humor, ¿no? Y a hacer un montón de metabolitos que, bueno, mejoran la salud. Entonces, tener una microbiota lo más... que haya mucha microbiota diferente, ¿no? Pues nos va a ayudar. No lo más diversa. Porque para que la gente se haga una idea, vamos a intentar ir a alguien que tenga conocimientos mínimos de biología, ¿vale? Por si alguien no nos está siguiendo bien, ¿no? En el intestino tenemos bacterias, ¿no? Y estas bacterias, la gente piensa que las bacterias son malas, pero hay algunas bacterias que actúan en lo que se llama simbiosis con nosotros, que es decir, ellas ganan algo, que es un lugar donde poder estar, ¿no? Y nosotros ganamos algo de ella. Pues que en este caso, por ejemplo, la microbiota tiene tanta importancia porque algunas bacterias lo que hacen es comerse parte de nuestra comida y hacer como descomponerla en nutrientes que son más interesantes para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces aquí estaría como la gracia de cuidar la microbiota y tenerla diversa para poder sacar nutrientes más complejos y, valga la redundancia, más nutritivos que si no tenemos esta microbiota, ¿no? Exacto, es que lo has explicado, o sea, lo has explicado muy bien, ¿no? Al final, la antigua flora, ¿no? Que se llamaba, es la microbiota, eso tiene bacterias, protozoos, hongos, arqueas, ¿no?
y todo esto es una biodiversidad tan grande, o sea, el microbioma humano es mucho más denso en la microbiota que en el propio humano, ¿no? Tenemos ahí todos estos microbios que nos afectan a cómo digerimos, cómo estamos, el estado anímico, bueno, los ácidos grasos de cadena de corta que acabo de mencionar, neurotransmisores, y regulan también la información al cerebro por el nervio vago, ¿no? Que no es vago, lo que es vagabundea por todo el cuerpo, porque según lo que recibe del intestino, por ejemplo, pues va a decir pues ritmo cardíaco más lento, más tranquilo, es como el parasimpático, ¿no? Vamos a estar más relajados, baja el cortisol, ahora digiere, ¿no? Ahora manda enzimas digestivas, ¿no? Entonces, pues que tiene mucha importancia de esta microbiota, ¿no? Claro, entiendo que conectándolo, mira, con lo que decías antes y con otras entrevistas que hemos hablado del sistema simpático y parasimpático, ¿no? El simpático es un poco el que se activa en situaciones de alerta, cuando necesitamos movilizar el cuerpo, hacer cosas, sacar cosas adelante, ¿no? Escapar de un león. Y el parasimpático más en la relajación, sirve para el anabolismo, sirve para reparar nuestros tejidos, descansar, hacer la digestión, ¿no? Entonces, claro, el nervio vago, que es parte de este parasimpático, vamos a suponer lo que mucha gente hace, comer un sándwich mientras acaba de trabajar, mirando aún lo que están haciendo de trabajo. Claro, esto dificultará que se active este nervio vago y que se haga una buena digestión, ¿no? Exactamente. Al final, si tú estás estresado mirando la tele o con el trabajo y comiendo a toda prisa, estás en modo simpático, ¿no? Y estás con el cortisol un poquito más elevado y lo que hace es parar el sistema digestivo, ¿no? Entonces, porque el nervio vago no dice ahora estoy tranquilo y voy a digerir. Entonces nos sacamos jugos digestivos, bueno, la motilidad también cambia, al final el ácido clorhídrico también, que es muy importante para descomponer proteínas y bueno, para más cosas, pues no estamos segregando. Entonces, si estamos parando el digestivo, ¿cómo vamos a digerir? Y no es lo que comemos, sino lo que nutrimos, o sea, lo que absorbemos, ¿no? Lo que nos va a nutrir. Entonces, si estamos comiendo, por eso, ¿no? En un contexto de estrés o en un contexto simpático, pues no vamos a mandar las señales adecuadas para digerir, por ejemplo. Entonces, con esto que nos estás diciendo, por ejemplo, la gente que tiene acidez después de comer, ¿podría estar relacionado con esto, por lo que comentabas del ácido clorhídrico? Sí, al final nosotros tenemos una válvula, ¿no? Que lo que hace es preservar este ácido clorhídrico que tenemos en el estómago, ¿no? Muy importante que sea ácido para descomponer las proteínas, como he dicho, o por ejemplo si viene algún tóxico, unas toxinas, pues oye, necesitamos ese ácido para quitarlas y no entren a nuestro torrente digestivo y sanguíneo después, ¿no? O para luego que no haya disbiosis, porque si está hipofuncionando ese estómago, ¿no? No estamos digiriendo bien. ¿Qué sería, perdón, para que todo el mundo nos siga? Disbiosis, que ya lo has dicho un par de veces. Sí. ¿Qué es la disbiosis? Bueno, disbiosis al final es que no hay eubiosis, ¿no? Al final, disbiosis quiere decir que lo que estábamos hablando, la microbiota no está en equilibrio. Es decir, han sobrecrecido unos microbios más que otros, ¿no? Y esto también cambia nuestro comportamiento, nuestras apetencias a qué comer, y lo que necesitamos, imagínate, es como si tuviésemos un parque, ¿no? Donde tenemos muchas plantas, flores, y de repente ha sobrecrecido una mala hierba, ¿no? Entonces hay una disbiosis porque no hay un equilibrio. Entonces lo que queremos es que, vale, esa mala hierba puede estar, pero en menos cantidad, y queremos que haya diversidad, ¿no? Y eso, para que haya diversidad, es que haya una eubiosis, no que haya una disbiosis, que es como que se ha sobrecrecido algo y eso no está equilibrado. Y esto, lo que estaba diciendo es lo del ácido clorhídrico que me has dicho, ¿no? Que hay puede ser que sí que podemos tener tanto ácido en el estómago que va para arriba, ¿no? Y tenemos ese ardor, pero también puede ser que no tengamos casi ácido estomacal y se abre esta válvula. Y claro, aunque si esa válvula está abierta, aunque no tengamos tanto ácido estomacal, el poco ácido que hay sube para arriba, ¿no? Entonces tenemos ese reflujo, esa acidez, y lo que nos dan es pues un Almax, ¿no? Por ejemplo, para bajar aún más, entonces para hipofuncionar más el estómago, ¿no?
entonces pues fastidiamos más el estómago. Ahí estaría la importancia de intentar ver qué está causando exactamente este síntoma que puede ser acidez o reflujo. Exacto. Y entender, porque no es lo mismo que sea porque tienes demasiado ácido que porque tienes demasiado poco, pero la válvula, ¿no?, que conecta el estómago con el esófago no esté funcionando bien. Claro, pues cuando hay una diferencia de ácidos que no pertoca, ya sea porque hay poco ácido o mucho ácido, esa válvula se abre. Entonces, si hay mucha acidez, pues vale, un protector estomacal, que es el mal llamado, pues podría estar bien, pero en otros casos, pues igual no. Lo que necesitamos al revés, ¿no? Es mejorar esa acidez, y igual simplemente es que estás nervioso y entonces no estamos expulsando el ácido clorhídrico adecuado, ¿no? Y estás comiendo en un entorno donde estás con el simpático a tope y el cortisol que no te está dejando pues eso, digerir. Y eso con la anamnesis sería, por ejemplo, una de las cosas que abordarías, ¿no? Cómo está comiendo la persona, además de qué come. Claro, eso es importante. ¿Qué comes? ¿Dónde estás? ¿Qué haces cada día? ¿No? O sea, se preguntan cómo es tu entorno y cómo es tu vida, ¿no? O si es que estoy preocupado porque me han dejado el trabajo, me ha dejado la pareja o cosas, ¿no? O mi mejor amigo tiene una enfermedad, o no, es entender el entorno, qué es lo que está pasando, ¿no? Y muchas veces cuando le estás diciendo lo que le está pasando, también se relaja, es como, vale, entiendo, por fin, no es que me estoy ahora muriendo o que me está pasando algo y por qué me está pasando, ¿no? Y por qué a mí. Pues bueno, pues igual tiene una explicación, y eso también le das también como la oportunidad de cambio, ¿no? Es como le das la responsabilidad también de una manera de, vale, o sea, puedo cambiar cosas y mejorar. Claro, porque son acciones muy concretas, que a lo mejor son fáciles de ver, ¿no? Como en vez de comer trabajando, voy a dar una pausa de media hora y comer lento, masticar, o voy a intentar resolver este problema laboral que me genera estrés, sí, ¿no? O mandarle a tomar por saco a alguien. Claro. Yo qué sé. Y te voy a hacer un par de preguntas más del digestivo, porque creo que es uno de los sistemas más interesantes, que están más a la orden del día y que quizás causa más problemas. Esto del eje intestino-cerebro que has comentado, el nervio vago, ¿no?, la conexión entre mente y el sistema digestivo. Claro, aquí yo vi una cosa que me dejó de piedra, que era como que la comida que comes, que ya lo hemos comentado un poco, te cambia la microbiota que tienes, es decir, la predominancia de bacterias. Pero además es bidireccional, es decir, la microbiota que tienes también te envía instrucciones a cómo piensas. Exacto. Entonces, por ejemplo, vi dos artículos que me parecieron muy curiosos. Uno era que, claro, si tú comes comida basura, empieza a predominar una serie de bacterias en tu sistema digestivo que envían órdenes a tu cerebro de que tienes más ganas de comer comida basura. Entonces entras como en un bucle vicioso en el cual cada vez tienes peor microbiota y te es más difícil comer sano. Esto de un lado. Y de otro vi una cosa que se hacía que dije, no puede ser, que cogían a una persona con sobrepeso y con malos hábitos y le implantaban, o sea, le hacían comerse en una cápsula heces de una persona que era muy sana y estaba muy delgada. Y como que solo con comerse esa cápsula con heces, o sea, para ver el impacto que tiene la microbiota, como ahí habría bacterias de tipo como más sano, entre comillas, pues la persona adelgazó muchísimo después de ese implante de heces, ¿no? Ahí hay dos cosas muy interesantes, ¿no? Al final, una, la que decía, sí que es verdad, ¿no?, que cuando se le cambia la microbiota de una persona, por ejemplo, delgada a una obesa, puede cambiar tanto su metabolismo que de repente se convierte en más delgada. Y luego también, ¿no?, cómo nos puede cambiar la actitud dependiendo de cómo tenemos la microbiota, ¿no? Por ejemplo, la gente que ha tenido cándidas puede notarlo mucho, esa apetencia por los hidratos de carbono, las galletas, el azúcar, ¿no? Es como, me apetece de esto, porque al final la microbiota que está sobrecrecida es como, oye, dame más de esto, y te va a cambiar la conducta a comer lo que ellas te piden, ¿vale? Y esto es muy curioso también, esta historia, ¿no?, que es, por ejemplo, la historia del tosmoplasma, ¿no? Para que veas cómo un parásito te puede cambiar la manera en la que actúas. El tosmoplasma es un parásito que se reproduce en el estómago de un gato, ¿vale? Pero para terminar el ciclo de vida necesita ir hacia otros animales, ¿no? Entonces, cuando un ratón
de por sí, pues cuando ve a un gato lo que va a hacer es escaparse, ¿no? Tiene miedo al gato, causa ese instinto de decir, ¿no?, que me come. ¿Qué pasa? Que se hizo este estudio donde se le inyectó tosmoplasma al ratón y en vez de alejarse o tener miedo, de repente se acercaba al gato para ser comido. Es decir, ¿cómo puede un parásito cambiar la actitud del miedo al amor, de alguna manera, ¿no? Y de repente querer acercarse al gato para ser comido y ese tosmoplasma vuelva a poder reproducirse en el intestino del gato. Entonces, cuidado con que pensamos que todo lo podemos decir nosotros, pero nos afecta mucho también la microbiota o parásitos o cualquier cosa que nos pueda vamos a tener en el cuerpo, claro. Esto da mucho miedo porque pensamos que quien somos nosotros es esto que está aquí, ¿no? El cerebro, pero claro, estabas comentando que había muchísimas neuronas en el sistema digestivo y como que parte de tu carácter, de cómo respondes, de quién eres, es tu sistema digestivo, no solo lo que hay aquí en el cerebro, ¿no? Entonces asusta un poco, ¿no? Porque te sientes como un poco más deslocalizado. Bueno, no se le suele llamar el segundo cerebro, ¿no? Un poco el intestino y también, pues eso, sí, que nos cambia un poco la actitud y muchas veces cuando tenemos una microbiota desértica puedes ser más propenso a la depresión, ansiedad, muchas cosas que igual con una mejor alimentación o con una mejor diversidad puede mejorar. No solo eso, obviamente, ¿no? Pero puede ser una pata en la que estás cojeando y te estás siendo más propenso para, pues eso, depresión, ansiedad o otras cosas neurológicas. Y para acabar con este bloque del sistema digestivo, te quería preguntar por un poco la dieta, porque cada vez es más común ver en redes sociales prueba esta dieta o la otra y sobre todo veo que ahora hay muchas dietas restrictivas, es decir, mucha gente diciendo tienes que dejar de tomar gluten porque inflama, tienes que dejar de tomar cereales o haz solo dieta carnívora porque los vegetales en el sistema digestivo generan mucha inflamación, gases, no son buenos, etc. Entonces, quería preguntarte, para una persona estándar, ¿crees que, por ejemplo, dejar de tomar gluten, dejar de tomar cereales es una buena opción o cómo abordas tú esto? Yo esto lo abordo, si estás bien, no hay por qué tocar nada, ¿no? Si tú te sientes bien, tienes energía, al final estás contento, tienes libido, motivación, ¿no? Bueno, ¿para qué vamos a tocar? Lo que pasa que sí que es verdad que hay alimentos más interesantes que otros, ¿no? O sea, tampoco, si me estás restringiendo un montón la alimentación y solo puedo hacer dieta carnívora y no puedo salir a comerme una pizza cuando no me sentaba mal con mis amigos, pues es que el entorno, o sea, no me está llevando a un estado más feliz, ¿no? Y al final lo que queremos también es simplificar y, oye, que la vida no solo va de la alimentación. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una intolerancia al gluten o celíaca, o soy celíaco, o tengo permeabilidad intestinal, o tengo una enfermedad autoinmune, pues igual el gluten no es lo mejor, ¿no? Porque al final lo que me está haciendo es permeabilidad intestinal, sí que es verdad que inflama, bueno, pues entonces hay que ver qué le está pasando a esa persona y es verdad que, por ejemplo, comer pasta cada día o pan cada día, pues no es un alimento muy interesante, ¿no? Si me está inflamando, me está haciendo permeabilidad intestinal y además no aporta casi nutrientes, ¿no? Pues entonces mejor elegir otra cosa. O, por ejemplo, las verduras sí pueden crear inflamación, depende, si tengo un SIBO, pues entonces sí, ¿no? Igual el brócoli me sienta mal, pero hay que ver por qué te sienta mal, no te debería de estar sentando mal, ¿no? Entonces igual hay una dieta carnívora que no hay inflamación de estos, pues, de estas verduras, te podría venir bien, pero estamos perdiendo biodiversidad para la microbiota que antes estábamos hablando, ¿no? O si tienes una alergia al LPT, o sea, una alergia hay alergias, por ejemplo, a las verduras. De repente esa persona dice, ostras, esta es la panacea, he hecho carnívoro, tengo energía, me siento me siento fenomenal. Bueno, entonces hay que ver esa persona, ¿no? Una vez más. Y obviamente hay dietas más interesantes que otras, ¿no? Pues porque hay que ver también la densidad nutricional, ¿no? Porque tú cuando comes lo que necesitas es el cuerpo necesita vitaminas, minerales, ácidos grasos, bueno, los macronutrientes, micronutrientes. Al final, por eso nos alimentamos y para disfrutarlo también, ¿no? Claro. De hecho, yo un peligro que veo es que alguien, pongamos, de repente prueba la dieta carnívora
y le funciona increíble, deja de tener problemas digestivos, ¿no? Y empieza las redes sociales, ¡buah! Tenéis que hacer dieta carnívora, a mí me ha cambiado la vida, me ha salvado. Pero claro, no sabemos lo que tú dices. A lo mejor esta persona tenía una alergia a ciertos componentes de ciertas verduras, ¿no? Y para esta persona era la mejor decisión tener una dieta carnívora. Pero, claro, empieza a decirlo en las redes sociales y la gente lo prueba, ¿no? Y yo un peligro que veo en las dietas restrictivas es que si a ti algo no te sienta mal, pero te lo empiezas a quitar, probablemente puede pasar que luego ya no puedas volver a comer ese alimento, ¿no? Eso a veces ocurre. Sí, puede pasar, ¿no? Al final que pierdas, o sea, al final que tu cuerpo no es que no lo tolere, es que no lo esté viendo como este alimento que es y lo voy a atacar, ¿no? Entonces me va a inflamar. Pero, claro, otra cosa es restrictiva hasta qué punto, ¿no? Si puedes vivir sin gluten, pues genial. O sea, digo gluten, puedo decir otra cosa, ¿no? Porque si tienes alergia a algo, a los lácteos, pues si me están inflamando, pues si tengo que quitarlos, pues bueno, hay que quitarlos, ¿no? Pero si no, una cosa es que no lo comas nunca, lo que dices, ¿no? Porque al final luego ya ni lo toleras y de vez en cuando poder comer o comerlo cada día, ¿no? Que sea como la base de la nutrición. La harina, por ejemplo, como nos han hecho creer o como mucha gente come, ¿no? Es como, no, si yo como de todo, pues ¿qué comes? ¿No? Pues pasta, pizza, luego pan, luego, ¿no? Pues, si el 40 o 50% de tu alimentación es harina, ¿no? Entonces, en diferentes formatos, ¿no? Pero entonces ahí es un poco elegir los nutrientes, ¿no? Elegir un poco que sea denso nutricionalmente. ¿Crees que la pirámide alimentaria tradicional que hemos estudiado está mal planteada? Sí, por supuesto, ¿no? Y hay muchos intereses de la industria del cereal, por ejemplo, ¿no? que te recomienda los Kellogg's, por ejemplo, perdón, no he dicho nada, pero por ejemplo los cereales, ¿no? De turno que te dan tanta energía, tanto hierro, bueno, porque le ponen vitaminas y es como la base de la pirámide tiene que ser cereales. Es como, bueno, ¿desde qué punto, ¿no? Porque llevamos los humanos tantos años viviendo donde los cereales no tenían lugar, ¿no? Entonces, ¿desde qué punto de repente la pirámide se vuelve eso cereal? La dieta mediterránea, que es estupenda, pues la base eran más pues, vegetales, verduras, alimentos del mar, carne, huevos, pescado, ¿no? Que también puede haber, pero no creo que la base sea cereal. O sea, que para ti, digamos que si tuviésemos que hacer una recomendación para el 90% de la población sana que no tiene ninguna condición particular, sería como los alimentos que más se consuman: pescado, carne, huevos, verduras. Sí, verdura, o sea, al final, ¿no? La biodiversidad de las verduras, luego proteína, pues bueno, si eres vegetariano o vegano, o sea, eso también hay que entender la ética de cada uno, ¿no? Del medio ambiente, pero que se puede también alimentarse bien, pues si comes carne, pues que sea ecológica, de pasto, que se haya movido, que esté mejor tratado o que menos impacto tenga también en el ecosistema, ¿no? Que ya bastante impacto le estamos dando. También hay que tener en cuenta todos estos factores, ¿no? Entonces, pues verduras, luego proteínas, sí que es verdad que las más completas son las que vienen de la carne, el huevo, pescado, los ácidos grasos, ¿no? Sobre todo del pescado que tenemos, que siempre hemos estado viviendo en torno al mar, ¿no? Y que nos dan muchos minerales, vitaminas y ácidos grasos esenciales, ¿no? Como es el pescado, por ejemplo, el omega 3, que también se puede conseguir desde verduras. Por ejemplo, si quieres ser vegetariano, ¿no? Pues nueces, semillas de lino, semillas de chía, ¿no? Esto tiene omega 3, pero es verdad que no están biodisponibles. Ya tenemos algunos que sí que lo podemos absorber bien, genial, ¿no? En esos casos, pero otras personas que no lo asimilan bien. Y hablando también, ¿no? de procesados, tenemos una desregulación de omega 3, omega 6. Es decir, en nuestras células tenemos receptores de omegas, ¿vale? Si yo lo ocupo esos receptores, si están ocupados por omega 6, que es más proinflamatorio, pues no hay cabida para omega 3. Y estos ácidos grasos esenciales no los produce el cuerpo, sino que los tenemos que introducir desde el exterior con la alimentación, ¿no? Entonces, si no comemos este tipo de comida,
También, ¿qué pasa? Que nos estamos inflamando porque eso es... el omega 3 es un antiinflamatorio natural por excelencia, ¿no? De hecho, el cerebro está compuesto de grasa, de DHA, ¿no? de omega 3, que incluso también, hablando antes de la depresión, ¿no? Que puede ser porque tenemos desértico la microbiota, pero sí puede ser que de repente tengas falta de omega 3. Entonces no esté funcionando tan bien el cerebro, bueno, pues en la alimentación. Entonces, ¿qué voy a premiar? Fuentes de alimentación de, pues, por ejemplo, nueces o pescados o pan. Pues pan o cereales muy bien. O sea, cereales tienen más omega 6, ¿no? Y el pescado pues es más omega 3. Lo que más omega 6 está teniendo es los ultraprocesados. Porque utilizan, por ejemplo, aceites de colza, de girasol, aceites de vegetales con un alto porcentaje de omega 6. ¿Qué pasa? Que si tú te comes unas pipas, pues sí, tiene omega 6 que son beneficiosas, ¿no? Tenemos que tener un ratio. Pero si te lo pones en aceite de girasol y lo pones en un producto, en una galleta, y no comes pescado o no comes nueces, lino, chía, lo que necesites, pues al final el ratio es tan grande que donde hay cabida para el omega 3, que no. Entonces está descompensado. Entonces por eso te decía, ¿no? La densidad nutricional tan importante que es, ¿no? Porque pues trabajamos, o sea, vivimos de estos nutrientes y estos alimentos. Muy bien, Idoia. Pues me gustaría ahora entrar en el sistema inmune, que creo que es un elemento bastante importante de nuestro cuerpo. Todos son importantes, pero al final el sistema inmune es el encargado de protegernos de enfermedades, pero también de malfuncionamientos de nuestro propio cuerpo, como puede ser el cáncer, ¿no? Es muy importante ahí el sistema inmune. Entonces, se dice mucho que ahora la gente tiene un sistema inmune débil. ¿Qué quiere decir esto y por qué cuáles crees que pueden ser las causas? A ver, al final, como hemos visto, ¿no? Como la PNI interacciona con diferentes sistemas, con el sistema digestivo hemos hablado también un poquito sobre el sistema inmune, ¿no? Porque al final hemos dicho, ¿no? El 80% del sistema inmune está en el tubo digestivo. ¿Qué pasa? Otra vez volvemos a un entorno que no nos pertoca, ¿no? Un entorno que nos está debilitando el sistema inmune o nos está confundiendo, o no, porque también en enfermedades que está sobreactivo, ¿no? y está sobrereaccionando en cosas que no toca. Entonces, la permeabilidad intestinal, ¿no? Que estábamos hablando antes, imagínate, si el 80% está en el sistema digestivo y las barreras, ¿no? del intestino están más abiertas, es como si tú vas a un festival, por ejemplo, ¿no? y hay agentes que te dejan pasar o no te dejan pasar, ¿no? ¿Qué pasa? Que si de repente esas barreras están muy abiertas, hay gente que empieza a pasar y se empiezan a equivocar y a sobrereaccionar, por ejemplo, ¿no? Y de repente empiezan a pegar palizas a alguien que no debería, ¿no? Y entonces el sistema inmune está ahí como controlando y súper activo y está gastando recursos para otras cosas, ¿no? Porque está en la barrera intestinal ahí viendo qué entra y qué sale, ¿no? Eso por una parte. Luego también el sistema digestivo se regenera cuando dormimos, ¿no? Entonces, cuando estamos estresados y no estamos durmiendo bien, si no hay melatonina en el cuerpo, ¿no? Que es donde las células se regeneran, el sistema inmune también se regenera, pues entonces se debilita, ¿no? Porque no está recuperando su funcionalidad, ¿no? Y ahí hay dos cosas. La melatonina que he hablado, ¿no? Que la melatonina necesitamos respetar los ritmos de luz y oscuridad, ¿no? Porque al final necesitamos primero luz para captar la melatonina durante el día y oscuridad para que la melatonina salga a la noche, ¿no? Es como... Entonces, ¿qué pasa? Que si estamos con las pantallas azules, la luz encendida, ¿qué pasa? Que la melatonina no se produce. Y la melatonina es esencial porque es un antioxidante más potente del cuerpo y es donde el sistema inmune estamos regenerando, ¿no? que ya lo he dicho. Entonces, claro, imagínate, estamos con la pantalla del móvil hasta las 12 de la noche que nos dormimos. La melatonina que sale cuando hay oscuridad, ¿no? Que tenemos receptores en los ojos, en la glándula pineal, le da que segregue melatonina. Tarda unas
3 horas desde que empieza la oscuridad. Entonces, si a las 3 del mediodía de la noche empieza a subir la melatonina, pero a las 4 el cortisol empieza a subir, pues la melatonina baja, porque el cortisol lo que hace es bajar la melatonina. Entonces, ¿qué es el cortisol? El estrés, ¿no? Cuando hay estrés, el cortisol, si estamos estresados, pues también va a quitar la melatonina, también inmunodeprime. Entonces el estrés también afecta. Si vamos estresados por la vida, pues vamos a inmunodeprimirnos, porque es como ahora no es momento para reparar nada, que tenemos que salir huyendo o otras cosas. Entonces, una vez más, vivimos en un mundo desregulado con la luz solar, por ejemplo, ¿no? Estamos todo el rato con una constante luz, da igual a la noche que a la mañana. Entonces, luego además estábamos estresados por la vida, comemos mal, entonces el sistema digestivo, que el 80% alberga ahí, pues entonces, ¿qué está pasando? Pues que el sistema inmune no puede con todo. Luego también el sistema inmune necesita nutrientes. Si hay falta de nutrientes, pues también, ¿no? O si hay una dieta que no engloba todos esos nutrientes, pues está faltando todo eso. Y pues como hemos dicho también, ¿no? Antes los medicamentos que nos pasamos, y también el sistema inmune pues al final lo deprime. Claro, entiendo, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando fue la COVID, ¿no? En la pandemia íbamos con mascarillas, ¿no? También si tú, por ejemplo, si tú no te expones a ciertos microorganismos, ¿no? Siempre, quiero decir, hay que tener un mínimo de higiene. Por supuesto, la higiene ha salvado muchísimas vidas desde que se empezaron pues la gente a ducharse, a lavarse las manos y todo, ¿no? Pero también es verdad que si no te expones a ningún tipo de microorganismo, tu sistema inmune no se entrena. O sea, en parte es importante esto. Exacto, sí. Al final todo está... no estamos en contacto con la naturaleza, ¿no? Que también hay microorganismos donde nos exponemos y el sistema inmune se activa, y tenemos un poquito de eso, ¿no? Pues las vacunas que hacen, ¿no? Le dan un poquito, entonces el sistema inmune se prepara, ¿no? Entonces, si está todo esterilizado, vivimos en un mundo esterilizado y encima no tenemos contacto con la naturaleza, y pues entonces el sistema inmune no está preparándose, no está haciendo ese refuerzo para prepararse. Entonces, lo que dices, ¿no? Se debilita. Entonces, para hacer un poco resumen de esto, además de la alimentación, que ya la hemos tratado, digamos que has dicho que es fundamental el sueño y es fundamental el estrés, o sea, reducir al máximo el estrés. Del sueño estabas comentando la importancia de la melatonina, ¿no? Y para segregar correctamente la melatonina, lo idóneo sería, porque, a ver, estamos en una sociedad industrializada en la que, por supuesto, es muy difícil tener las mismas condiciones que cuando éramos cazadores-recolectores, ¿no? Pero si una persona quiere, digamos, mejorar al máximo su descanso y su secreción de melatonina, lo óptimo sería exponerse a la luz solar durante el día, ¿no? Para que estos receptores que tenemos en los ojos puedan captar que es de día y comiencen a producir melatonina, y que cuando el sol cae, exponerse lo mínimo posible a la luz azul o a la luz blanca, ¿no? Y digamos que ya estar en un ambiente un poco más de oscuridad o luz tenue para que podamos segregar esa melatonina cuando cae la noche. Exacto, es tal cual. Al final, cuando nos exponemos a la luz, las mitocondrias, ¿no? Por ejemplo, las mitocondrias, que son nuestros generadores de energía, ¿no? La tenemos en cada célula, dentro de la célula tenemos mitocondrias, que son las generadoras de energía, ¿no? ATP sintetasa, que es la moneda energética. Estas mitocondrias tienen como una turbina, ¿no? Que tiene fotorreceptores. Entonces necesitamos luz también para generar esta energía, ¿no? Para que funcionen bien. Y ahí es muy importante también la melatonina, ¿no? Y hablando de la melatonina, ¿no? Que estaba hablando sobre la luz, ¿no? Quería decir también que si no nos exponemos a la luz del día, pues que estamos en un ambiente donde solo tenemos luz visible, ¿no? Pero no estamos captando todo el espectro de frecuencias, ¿no? Desde las infrarrojas hasta las ultravioletas, ¿no? Entonces estamos procesando la luz, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las mitocondrias funcionan, si tenemos fotorreceptores, funcionan mejor
cuando les dan la luz solar, ¿no? Por ejemplo, para que penetre más profundamente, la luz roja es la luz infrarroja, ¿no? Que nos da el sol es súper importante. O la infrarroja, o sea, la luz ultravioleta, que tenemos la vitamina D, donde la vitamina D ayuda a expresar más de 200 genes del sistema inmune. O sea, ¿no? Por ejemplo, en el COVID decían la gente que tenía déficit de vitamina D tenía más propensa de long COVID o estaba en peor situación. Entonces, la importancia de la luz, ¿no? En el sistema inmune, tanto por recibir todo el espectro, ¿no? Y la vitamina D y la melatonina por la noche, ¿no? Para que luego cuando no haya luz, esa oscuridad se segregue. Entonces, pues también la importancia de... Ostras, que la luz es súper importante. De hecho, también escuchaba en el podcast de Andrew Huberman que hablaba de que uno, esto que se creía antes de que el aumento de miopía se debía a estar delante de pantallas mucho rato, parcialmente sí, pero se ha descubierto que es mucho más, o sea, ha causado mucho más esto, que la gente esté mucho tiempo en interiores y poca exposición a luz solar, que el hecho de estar todo el rato enfocando algo que esté cerca, que también aumenta, ¿no? Y además, como hablaban de que tú, al recibir luz en los fotorreceptores del ojo, segregas dopamina, que está muy relacionada también con la motivación y los sistemas de recompensa, ¿no? Entonces, esto de la luz está ahora cogiendo bastante auge y parece muy importante. Muchas veces dicen, no, es que el sol da cáncer, ¿no? Por la luz ultravioleta hay que protegerse, hay que echarse crema, cuidado. Bueno, si nos estamos exponiendo de una manera inadecuada a esa luz, obviamente nos va a dar cáncer. ¿Qué pasa? Que es muy fuerte porque a la mañana, cuando nos da esa luz infrarroja, nos está preparando a que luego los daños celulares que nos pueda afectar con la luz ultravioleta no nos afecte tanto, ¿vale? Es como un entrenamiento, o bueno, mejora las células, las mitocondrias y toda la reparación celular para el sistema inmune. Y cuando nos estamos en la luz ultravioleta, que es al mediodía, que también es importante porque ahí es donde está la vitamina D. Y la vitamina D expresa más de 200 genes del sistema inmune. Entonces imagínate qué importante es el sol, ¿no? Que podamos recibir vitamina D, que se ha visto, ¿no? en COVID su importancia, que estábamos todos encerrados y qué pasa, que la gente que tenía niveles de vitamina D mucho más bajos, pues tenía peores sintomatologías y se afectaban mucho más. Y ahí se dijo, ostras, qué importante la vitamina D, ¿no? Y no solo eso, el óxido nítrico, que lo que hace, muchos deportistas toman suplementos para subir este óxido nítrico, que lo que hace es mejorar la potencia cardiovascular y la potencia de recibir más oxígeno en el músculo. Y solamente con exponerte a la luz ya valdría, ¿no? Entonces, como déjate de suplementos y vive en entornos naturales, ¿no? Pero la gente hace todo al revés, que lo que hace la gente es pasarse todo el año encerrado, donde no se expone a luz solar, por supuesto no a la luz del amanecer y del atardecer, ¿no? que le prepararía esta piel, y luego en vacaciones se pasa 5 días tostándose bajo el sol a mediodía, y ahí sí que es cuando aparecen los melanomas y cánceres de no melanoma. Cuando lo recomendable sería todos los días exponerte un rato, ¿no? a la luz solar, intentar exponerte en el amanecer o en el atardecer, y luego además por la noche, pues para mejorar el sueño, no exponerte a luz blanca. Que así como anécdota, una vez que fui a la montaña con Idoia, yo flipé porque llegó la noche y no me dejaban encender luces. Íbamos con frontales con el color rojo y la linternita con el color rojo, y solo se podía poner luz roja para que no sea un disruptor de nuestro sueño, ¿no? Y a partir de ahí ya empecé a friquear un poco, y de hecho las bombillas de mi casa se pueden poner en rojo por la noche para intentar que perturbe lo menos posible. Me encanta porque cualquier cosa que les pones a Jorge enseguida se adapta, ¿no? Yo no tengo tampoco bombillas rojas por la noche, pero sí que es verdad que a veces para leer, ¿no? Me pongo del frontal con la luz roja, y qué risas, ¿no? Porque apareció un hombre que nos empezó a alumbrar con la luz azul, y estábamos hablando justo de esta fricada, ¿no? De la melatonina, de la luz roja, y empezaste a decirle tú, ¡no! ¡Disruptor! Y era como, madre mía, vaya frikis, pero
No, sí, sí. Bueno, son divertidas estas fricadas. Pero sí, lo que estabas comentando tú me parece, o sea, lo quiero remarcar, ¿no? Porque lo de pues, echarnos cremas, no echarnos cremas, el cáncer de piel, ¿no? Yo no digo que si voy a estar no sé cuántas horas, por ejemplo, me encanta surfear y voy a estar surfeando, no me eche crema para no protegerme, ¿no? Y sobre todo si es mediodía. Pero ¿qué pasa? Que es como si durante todo el día no nos exponemos a la luz, y ahora, por ejemplo, lo que estabas diciendo tú, se le llama el callo solar, ¿no? Hacer callo solar, que quiere decir que tu cuerpo se vaya adaptando a esa luz, ¿no? Pues ir generando adaptaciones para que luego no te quemes. Es como el que no es sedentario durante todo el año y de repente en verano me pongo a hacer una maratón, pues me voy a romper, ¿no? Y es lo mismo que durante todo el año no me ha dado la luz y en pleno agosto tengo 15 días de vacaciones y me pongo todo el rato al sol. Pues claro, tu cuerpo, o sea, tu piel no está preparada para semejante impacto de repente, ¿no? Y por eso es bueno que vaya recibiendo esa información, que se vaya generando adaptaciones, que vaya además teniendo esa capacidad de regeneración y recuperación, ¿no? Porque hemos recibido información que tocaba. Te quería preguntar sobre esto de la adaptación, porque hay un término que ahora se está utilizando mucho y me parece muy interesante, que es la hormesis, ¿no? Que sería un poco esto de someterte a agentes estresores, pero de manera controlada, para justamente hacerte un poco más resistente frente a agentes estresores en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos de hormesis del día a día crees que son así importantes introducir para poder tener un sistema inmune fuerte y un cuerpo que sepa responder al estrés que puede venir luego? Exacto, al final, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? La luz solar es un estresor más que nos adapta, ¿no? Y eso es la hormesis que se llama ahora, ¿no? Que lo que nos hace es unos estresores que en pequeña cantidad lo que nos hace es más fuerte. Al final, lo que no utilizamos y no funciona, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, estresores que pueden ser que antes ya los hacíamos, ¿no? Es como ahora la gente tiene que crear estos estresores en vez de antes los hacíamos sin más. Por ejemplo, pasar frío, pasar calor, el deporte, ¿no? Pues movernos también es un estresor que, por ejemplo, pues la gente que hace musculatura, pues hay una ruptura de fibras musculares que a la siguiente vez cuando se regenera va a haber un músculo mayor, ¿no? Entonces son pequeños estresores, incluso los fitoquímicos de las verduras, frutas, también son pequeños antioxidantes que al final son un estresor para el cuerpo, que lo que te hace es adaptarte, ¿no? Mejorar luego esa capacidad de antioxidar, ¿no? El ayuno, por ejemplo, ¿no? Antes pues, se pasaba hambre. Al final, en el ayuno también, pues, por ejemplo, existe la autofagia, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo de repente no como porque pues, antes había periodos donde había hambruna, ¿no? Y ahora mismo también pues, se está poniendo tanto de moda el ayuno, pero también es beneficioso, es un pequeño estresor, ¿no? ¿Qué pasa? Que imagínate, estamos en una cabaña y tenemos, por ejemplo, para hacer fuego tenemos leña. ¿Qué pasa? Imagínate, la leña es la alimentación. De repente no hay leña y ¿qué vamos a empezar a quemar? Pues cosas pues una silla rota que teníamos, pues mira, limpieza. Pues eso pasa también en la autofagia, ¿no? Porque lo que hace es como, vale, no está entrando energía, vamos a quemar células, por ejemplo, que son patógenas o que están mal, pues las vamos a hacer una limpieza. Entonces estamos haciendo una limpieza celular que luego para la larga vamos a tener menores patologías. Entonces al final es generar una limpieza en tu cuerpo, en células que igual en un futuro hubiese sido perjudiciales. Me parece curioso, porque si lo analizas así desde un punto de vista más filosófico, antes, tal cual, cuando éramos cazadores-recolectores, todo esto no había que hacerlo. O sea, tú a veces no habías cazado y pasabas un poco de hambre, activabas la autofagia y te regenerabas, ¿no? Te movías muchísimo porque tenías que moverte para todo, para ir a por agua al río, para ir a cazar, te tenías que moverte para recolectar, para construir lo que sea, estabas todo el día en movimiento, pasabas frío porque te levantabas y hacía frío, hacía calor, ¿no? Y ahora un poco nos hemos desarrollado tanto que la sociedad
permite no exponerte a ninguno de estos estresores horméticos. Es decir, hay gente que ni se mueve, ni pasa frío, ni pasa calor, ni se expone a la luz solar, que todo esto lo puede evitar. Y claro, estamos tan cómodos que no estamos preparados para afrontar ningún tipo de estrés y a la mínima nos rompemos, ¿no? Entonces, claro, también es un poco gracioso la manera artificial en la que hemos empezado a compensar esto, que ahora ves a gente que se levanta, se enciende un panel de luz infrarroja, se mete en un cubo de hielo para hacer Wim Hof y exponerse a frío, luego se va a la sauna, luego hace snacks de movimiento, ¿no? Que parece como que está bien, ¿no? Está bien porque nos está ayudando a recuperar un poco estas condiciones que son buenas para nuestro cuerpo, pero que es todo tan artificial que a veces parece un poco ridículo, ¿no? Exacto, me parece lo mismo, o sea, me parece ridículo, ¿no? Este biohacking que hay que hacer en vez de, oye, pues mira, vete con la furgoneta al monte y estate unos días, pasa un poco de frío, pasa un poco de calor si hace bueno, métete al río si hay que bañarse y te pones al frío y yo qué sé, si todavía no ha llegado la comida porque todavía no has llegado a la furgo, pues has pasado un poco de hambre, ¿no? Y no hace falta paneles de luz cuando pues, estás a la luz del sol porque has amanecido, has visto el atardecer y es como... Y ahora eso es ridículo, ¿no? Levantarse, que si la es agua fría, que sí, que obviamente, ¿no? Pues sabiendo todo este conocimiento nos ayuda, pero al final es poner más cosas en vez de simplificar y volver a lo natural, ¿no? Que es tan importante y ahí hacemos todos esto. O sea, al final también uno que nos expone a todas estas cosas, que están los dos extremos, ¿no? Los que hacen todos estos biohackings y los que una persona puede estar en su sofá de casa y sobrevivir. Es decir, puedo llamar a Globo, a quien sea, para que me traiga comida, puedo teletrabajar sentado, no me tengo por qué mover, la calefacción en invierno, el aire acondicionado en verano y estoy ahí adaptado, ¿no? Y cuando estoy adaptado, estoy todo el rato que no hay ningún estresor, pues ¿qué pasa? Que el cuerpo, si no lo utilizo, pues deja de funcionar. Qué interesante todo esto, ¿no? Al final parece que, aunque sea obvio, siempre la clave está en el punto intermedio, ¿no? Que al final lo que te comentabas, que te vas un fin de semana con tus amigos a la naturaleza a caminar y tal, y ya sin tener que comprarte un panel de luz infrarroja, sin tener que hacer todo esto, ya vas a hacer todas estas cosas. Te vas a levantar pronto, vas a pasar un poco de frío, te vas a mover, vas a disfrutar de compañía social. O sea que al final lo más sencillo suele ser la solución correcta. Muy bien, Idoia. Pues vamos a hablar sobre el sistema endocrino, que es otro de los bastante importantes, ¿no? En el organismo. Entonces, también es muy común ahora escuchar gente que tiene las hormonas desreguladas, ¿no? Sobre todo hormonas sexuales o las tiroideas. ¿Qué hace o cómo enfoca esto la PNI y qué tipo de pacientes sobre esto puedes ver en consulta? Las hormonas, sí, es un temazo porque al final son directores de orquesta, ¿no? Al final nos regulan todo el cuerpo, ¿no? Nos regulan la temperatura, la digestión, tantas cosas, la energía, el metabolismo. Entonces, es adentrarnos, claro, hay tantas hormonas, por ejemplo las sexuales, ¿no? La importancia de la testosterona, ¿no? Mantener la testosterona para envejecer lo más enérgico posible, ¿no? O sea, no perder, por ejemplo, masa muscular, seguir con la motivación, también el líbido, no tener depresión. Al final, son hormonas que nos cambian el estado mental y el estado físico, ¿no? O, por ejemplo, las desregulaciones hormonales de la mujer, ¿no? Me vienen muchísimas gentes... Bueno, yo el sistema hormonal lo he tocado mucho y de hecho, me ha gustado mucho estudiarlo, no porque era igual la más desconocida, pero es que hacen tantas funciones fisiológicas que alucinas, ¿no? Como pueden ser mensajeros que regulan todo nuestro cuerpo, ¿no? Y pues de regulaciones hormonales en la mujer, ¿no? De estrógenos, progesterona, también tenemos testosterona, y cómo cambian por ejemplo, ¿no? Dismenorreas. Vienen mucha gente con dismenorreas, endometriosis, SOP, y sobre todo este tipo de mujeres vienen mucho a PNI. Yo creo que se ha hecho mucho hincapié, no sé si en redes sociales o qué, pero que se puede mejorar mucho en la PNI, ¿no? Al final,
es que está en contacto otra vez con todo, ¿no? Con el sistema digestivo, neurológico, con el sistema de detoxificación, ¿no? Por ejemplo, los estrógenos. Si tenemos una mala desregulación en el sistema de detox, por ejemplo, los estrógenos hay 2 fases, ¿no? Fase 1 y fase 2. ¿Qué pasa? Que si el sistema de detox falla, la fase 1 ese estrógeno es mucho más reactivo que cuando ya se ha detoxificado, ¿no? O, por ejemplo, si no hay un buen detox, me hace mucha gracia la gente, o sea, por ejemplo, ir al baño, ¿no? Que hay que ir al baño me hace mucha gente la gente que va a hacer estos retiros de detox, de ayunos y de zumos verdes y no van al baño, entonces estás tirando el dinero a la basura, ¿no? Pero qué importancia las hormonas en el sistema de detox que he hablado, pero también en el sistema digestivo, también porque al final tenemos señalizaciones que las hormonas lo que están haciendo es enviar más o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás la vida, al final estás o en modo supervivencia por el estrés, falta de alimentación, y si estás en modo supervivencia, por ejemplo, paramos todo el sistema hormonal, ¿no? En la mujer, por ejemplo, el sistema reproductivo, si estás en modo de supervivencia, esto lo paramos. No hace falta ahora mismo reproducirte porque es que ¿a dónde vas ahora con un hijo cuando no puedes ni con tu vida, ¿no? Entonces ¿qué pasa? Que, por ejemplo, estaba hablando del estrógeno, ¿no? Que puede ser muy reactivo y puede haber más inflamación, pues más menstrualidad, más dolor, más picos de premenstrual. Pero ¿qué pasa? Que las estrógenos, por ejemplo, también son súper importantes porque nos dan energía, esa motivación, la caída de pelo, la piel seca, el metabolismo, ¿no? Entonces, ese baile de hormonas es súper importante. Por ejemplo, también la tiroides, ¿no? Que hemos dicho, pues al final lo que mandamos es una forma inactiva, que es la T4, y regula todo nuestro metabolismo, regula si queremos comer más, si tenemos frío, la calidad de la piel, la calidad del pelo, si se nos cae. ¿Y qué pasa? Que la tiroides segrega una hormona que es la T4 en forma inactiva y luego la tenemos que transformar en activa, que es la T3, ¿no? Y esa T3 se hace en forma activa en el intestino y en el hígado. Si está esto mal, pues también nos desregulamos. Si estamos estresados, paramos. El estrés lo que hace es parar la forma de T3 activa, entonces empieza a haber problemas de tiroides, ¿no? O, por ejemplo, se genera la T3 reversa, que es la T3 que ocupa el mismo receptor que la T3, pero es inactiva, entonces no le está diciendo a la célula, actívate. O, por ejemplo, como hemos dicho antes, las hormesis, ¿no? Muchas veces hay gente que no está, que como no está en un momento tan sedentario, ¿no? Que dice el metabolismo, si no estás utilizando el metabolismo, ¿para qué voy a estar aquí yo diciéndole al metabolismo, actívate? Pues genero menos hormona tiroidea, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que el metabolismo funciona menos, ¿no? O cuando estás en un déficit calórico, por ejemplo, ¿no? Ay, es que me engorda todo. Pues es que ahora solo como una manzana y una lechuga y ya estoy... Claro, entonces el metabolismo dice, las hormonas dicen, no generes tanto porque estamos en déficit y vamos a bajar todo el metabolismo, ¿no? Las hormonas no hace falta segregarlas tanto. Y entonces empezamos a entrar en unos círculos viciosos que nos desregula, ¿no? Pero he dicho eso, pero puede haber tantas maneras de desregularnos. Claro, al final, cómo comunican Sí, todos exacto. los aparatos y sistemas. Sí. Uno, que una desregulación ahí te va a repercutir en todo el organismo. Y dos, que claro, cualquier cosa de un sistema puede desregular la parte hormonal. Exacto. O, por ejemplo, falta de micronutrientes, ¿no? La tiroides, si no tenemos hierro, selenio, zinc, vitamina A, pues al final es como yodo, si no tengo materia prima para generar hormonas, pues... Vas a tener una desregulación. Exacto, por ejemplo. Y un tema que quería tratar, que no quiero entrar ahora en mucha profundidad, pero sí mencionarlo porque me gustaría hacer un capítulo solo de eso, que se habla mucho ahora de los disruptores endocrinos, ¿no? De sustancias que de alguna manera llegan a nuestro organismo y químicamente son muy similares a nuestras hormonas, entonces interfieren de alguna manera con los receptores que tienen que ocupar estas, ¿no? Y en una entrevista que escuché mencionaban como 4 grandes bloques, ¿no? Que pueden entrar a través de la alimentación,
Es decir, que haya de alguna manera en los alimentos que tomas restos de algunos químicos, ¿no? A través también de los materiales que utilizas, como las sartenes, ¿no? Cremas y productos cosméticos. Y no me acuerdo cuál era el cuarto que mencionaban, pero sí que podemos tener alrededor fuentes, ¿no? Cuarto o quinto podría ser también la ropa misma, que utilizamos con plásticos, porque la piel también recibe, o también la contaminación, ¿no? La contaminación que estamos a respirar con disruptores endocrinos, por ejemplo. Hombre, algo que a mí me preocupa, había un estudio que medían, por ejemplo, los niveles que había, en orina de ciertos disruptores endocrinos, y hasta los niños tenían disruptores endocrinos en orina, que eso asusta un poco, porque sobre todo los niños son bastante más sensibles a unos pequeños niveles hormonales, o sea, de ciertos químicos que pueden interactuar con las hormonas. Y luego otro estudio que también, claro, hay muchos fármacos en el agua, porque al final si la gente se toma pastillas para todo y se está constantemente medicando, claro, al final tú todo eso lo orinas y acaba en las fuentes de agua, ¿no? Y muchas veces los filtros de las depuradoras no acaban con todos estos compuestos, ¿no? Entonces esto también es un tema que genera un poco de impotencia, porque tampoco se puede hacer cosas, pero no tanto, ¿no? Y seguro que es parte del problema de la desregulación hormonal. Claro, o sea, 100%. Al final dices, vale, no bebo agua del grifo, pero cojo botellas donde se ha recalentado y son de plástico y entra todo los disruptores endocrinos al agua que estoy bebiendo. O sea, al final es devolverte loco, que yo muchas veces es como, mira, paz mental, mira, sí, hay en el, ¿no? Porque muchas veces también el miedo o el estar todo el rato preocupándonos de todo, pues te vuelves loco. Pero sí es verdad que tenemos una sociedad disruptiva endocrinamente y de otras maneras, pero sí. Muy interesante las hormonas. De hecho, me ha gustado mucho que mencionases lo de la testosterona antes en las mujeres, porque muchas veces la gente asocia testosterona a hombres, cuando también es una hormona que juega un rol importante en la salud de la mujer. Y sí, de hecho, creo que las principales causas de testosterona baja era no hacer ejercicio y una mala alimentación, creo recordar. Sí. Entonces ahí ya es una cosa desde la que se puede actuar. Exacto. ¿No? O sea, el ejercicio al final, el ejercicio físico potencia esa testosterona, ¿no? O tener una buena musculatura, ¿no? Muchas veces es que la musculatura en sí es un endocrino, porque manda señalización positiva al cuerpo, marcadores antiinflamatorios, hormonales. Al final lo que te está diciendo, tenemos muchas más mitocondrias en el músculo, ¿no? Baja los niveles de insulina, puedes comer más carbohidratos sin que tengas tantos picos. O sea, al final una buena musculatura es un sistema endocrino en sí, donde vamos a estar generando pues eso, por ejemplo, mejores niveles de testosterona. Pero también, una vez más, el estrés lo que te hace es bajar la testosterona. ¿Y qué haces? Entonces, al final también lo que estás es teniendo mucho menos... cuando no tienes testosterona y tienes estrés, el músculo se degrada también. Entonces vas a tener menos músculo y a partir de los 40 años es más difícil generar esa musculatura. ¿Qué recomendarías para mujeres que entran en menopausia y empiezan a tener estos problemas de salud, como puede ser disminución de masa corporal, osteoporosis y algunos problemas que impactan bastante en la salud de la mujer? ¿Qué les recomendarías cambiar en su día a día, a lo mejor, para un poco compensar estos efectos? Pues el primero que se me viene a la cabeza, que está totalmente de moda, es el entrenamiento de fuerza. Al final es preservar ese músculo que tenemos y mejorarlo, ¿no? O sea, al final esa actividad muscular es importante. Y obviamente el estrés, por ejemplo, sí. Es que todo está dando también vueltas al estrés que sí. Hablaba antes del patrocinador del episodio. Sí. Lo hemos hecho a propósito. Parece que lo hayamos hecho a propósito, pero no, realmente no todo es el estrés, pero claro, el estrés sí que es algo que es muy predominante en esta sociedad de ultra productividad, en el que además ahora tienes que llenarte la agenda hasta el fondo, tienes que ser productivo, tienes que hacer lo otro, ¿no? Y
En fin, Sí, nos tenemos que relajar un poco. Y al final es como muchas veces una medalla, ¿no? De la sociedad. Es ¿cómo te va? Pues estoy estresado, estoy a tope con todo. Es como, muy bien, ¿no? Es como, así hay que estar, ¿no? Así hay que seguir. Y así nos va, ¿no? Y si dices, no, estoy bastante bien, tranquilo, con lo de siempre, disfrutando, te pensarán, se ha quedado atascado en la vida. Exacto. ¿No? Y al final, que hemos dicho también la importancia del estrés y no hemos mencionado... al final, yo creo que lo más importante también es la psicología, ¿no? O sea, para bajar el estrés igual un abrazo te vale. Entonces, el amor, ¿no? Lo importante que es para tener una vida plena. Ese amor por los demás o por uno mismo o por la sociedad, ¿no? Que también dicen que la gente que está en ONGs, por ejemplo, tiene menos picos o sea, mejora la recepción de insulina, ¿no? O sea, porque al final... estás en una calma o estás en un sitio de dar, de agradecer, y eso también afecta, ¿no? No solo el estrés, sino también la otra contraparte. Sí, yo creo que a veces no poner tanta atención en tu propia vida como... O sea, alguien que no lo haga está bien, pero si estás constantemente viendo qué está mal en tu vida, qué puedes mejorar, qué es lo siguiente que tengo que hacer, el siguiente objetivo, eso es una fuente de estrés increíble, ¿no? Y probablemente alguien que ponga más la atención en el resto, en dar, ¿no? Se olvida un poco de sí mismo y eso le puede ayudar a relajarse y a vivir más en un estado de relajación. Y no solo eso, muchas veces en ti mismo, pero en comparación con otros, ¿no? Al final tenemos el eje dopaminérgico desregulado también, ¿no? Porque estamos en redes sociales comparándonos con unas expectativas de vida que al final también la felicidad también es... Tú cuando tienes unas expectativas de algo, de unas vacaciones, es que van a ser la leche porque bla, 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 y de repente no son como tú esperabas, ¿no? Pues es como, ¿estoy bien comparado con qué? Si te estás bien a comparar con vidas idóneas o antes no había tantas comparaciones, pues al final la dopamina también está desregulada. La dopamina debería ser una conversación con un amigo, un abrazo, el sexo, la alimentación, el sueño, el descanso, o sea, el tacto físico, y ahora ya no nos vale con eso, ¿no? Estamos como necesitando más. Y eso también, pues, otra desregulación del cuerpo. Muy cierto. Palabras muy sabias. Pues lo último que quería, antes de pasar a las preguntas cortas que hago a todo el mundo, ¿vale? ¿Podrías decir 5 hábitos que tú hayas incorporado en tu día a día desde que, digamos, te has interesado más todos estos años por la salud y que creas que a toda persona que nos escucha le podría ir bien implementar? ¿O a la gran mayoría? Pues 5 hábitos, me cuesta pensar porque soy una persona bastante variable, ¿no? Las rutinas me cansan, están súper bien tenerlas, pero sí que es verdad que soy un poco... Me gusta probar cosas y me gusta cambiar, variar, ¿no? Para pues, tener más dopamina que estábamos hablando antes o motivación. Pero sí que es verdad que, a ver, si tuviese que poner o sea, como niveles de... Al final... el estar relajado, ¿no? O el sistema de estar bien contigo mismo, creo, o sea, psicológicamente, creo que ahí sí que puse más hincapié, ¿no? Porque después de estudiar PNI empecé a estudiar PNL o cosas de psicología. Entonces, primero paz, o sea, no quiero hacerlo todo perfecto, ¿no? Es como muchas veces la importancia de las amistades, de la pareja, de la familia, tribu, ¿no? O sea, sí que me gusta darle importancia a eso, a mantener las amistades verdaderas. La luz, o sea, sí que me expongo por las mañanas, yo teletrabajo, entonces lo que me gusta hacer, no siempre, porque yo ahora vivo en el País Vasco y suele llover o hace viento, pero sí que me gusta darme un paseíto por la mañana, 20 minutos, tampoco mucho, pero salir, exponerme a la luz. Más hábitos. O sea, siempre he sido una persona deportista, entonces me ha gustado moverme, pero también contacto con la naturaleza, ¿no? En cuanto puedo, pues sí que salgo o al mar o a la montaña, o sí, esto también. Hábitos. También he mejorado un poco mi nutrición, intento elegir pues alimentación más densa en nutrientes, ¿no? Pero tampoco sin obsesionarme mucho, o sea, porque muchas veces le damos mucha importancia a la nutrición, pero es que hay otras cosas más importantes
y también está bien, ¿no? Disfrutar de algo que tampoco te sienta bien, ¿no? Pero sí que es verdad que la nutrición la he cambiado un poco, porque yo vengo también de una... O sea, estudié también macrobiótica, entonces imagínate los cereales, entonces ahí he tenido que ir cambiando y reestructurando y también viendo también lo que me sienta bien. Y el descanso, eso sí que es verdad que a la noche mi pareja se reía porque muchas veces es como apago las luces o sea, sí vemos películas por la noche obviamente y estamos cocinando igual hasta horas o sea, tarde. Pero sí que es verdad que muchas veces una rutina que solemos tener es pues, el ponernos a leer a la noche, ¿no? Pues con una luz más tenue, y eso sí que es verdad que lo he cambiado y dormimos mejor. Y ya no sé cuántos más hábitos estoy diciendo, pero yo creo que ya con eso sí. Ya es suficiente. O sea, no tengo ni una sauna en casa ni un sitio de agua fría. Cuando veo, pues me meto al mar o al río y estas cosas sí que... Pero ya está. Yo creo que has cubierto súper bien, ¿no? Los basics. Sí, basics. Pues nada, para acabar la entrevista, Idoia, te hago 4 preguntitas rápidas que le hago a todo el mundo. Vale. La primera es la recomendación de un libro. Vale. A ver, me viene a la cabeza el último libro que estoy a punto de acabar, que se llama... Es de Viktor Frankl, que es... ¿Cómo se titula? ¿El hombre en busca del sentido? Exacto, el hombre en busca del sentido. Y me quedo justo en blanco. Sí, o sea, al final acabamos de ir de viaje a Polonia porque la familia de mi pareja es de Polonia. Y qué casualidad que justo tenía este libro, ¿no? Y justo empecé a leerle porque es un psiquiatra que ha estado en la Segunda Guerra Mundial, es austriaco y ayudaba... Bueno, al final... Es un superviviente del Holocausto y o sea, estuvo viviendo en los centros de concentración, ¿no? O sea, qué vida tan mala, ¿no? Y qué psicología. Y entonces empieza a estudiar la psicología del humano en unas condiciones tan extremas como en un sitio donde estás con frío, han matado a tu mujer, a tus padres, no sabes qué va a ser de ti y que cada día tienes que estar trabajando en horas y condiciones extremas, sin comida. Es como, ostras, qué peor, o sea, qué manera tan horrenda de vivir, ¿no? Y cómo la importancia de tener un sentido en la vida, ¿no? O la gente se rompía una vez que ya perdía el sentido de la vida o las esperanzas, ¿no? Y cómo mantener esa libertad mental en esa prisión y luego crea la logoterapia, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Porque justo estaba hablando, ¿no? De la importancia de la psicología y me parece un buen libro para leer. Lo pondré en las notas del episodio para quien no lo conozca sí. y lo quiera leer. Sí. Otra pregunta que siempre hago es, si tuvieses la oportunidad de tomar un café con un personaje histórico o con alguien de ahora del día a día para tener una conversación, ¿con quién la tendrías? Esta se me hace muy difícil, la verdad. Y de repente me ha venido a la cabeza así Nina Simone, más que nada porque me gusta la gente que sea diferente. Ella también fue una activista y tuvo una vida un poco complicada y pues más que nada porque también otra época, otras vivencias que no he tenido yo y sería interesante, por ejemplo, ella. ¿Por qué no? Ok, si de repente dejases de dedicarte a lo que te dedicas, tuvieses toda la vida solucionada y tuvieses que elegir otra cosa que hacer, ¿qué harías? Pues la creatividad, ¿no? Me gusta mucho. O sea, como crear, pues dibujar, escribir o deporte. Simplemente pues surfear, ¿no? O sea, sería bien. Pero también mantendría o sea, la PNI también me llena mucho al final. Joder, poder ayudar a alguien, no sé si es muchas veces más beneficio para mí que para esa persona, ¿no? Y aprendo mucho de mis pacientes. Y la verdad que no sé por qué el 80% de mis pacientes es que podrían ser muy buenos amigos. Entonces, la recompensa también que recibo al ayudar a la gente, pues no la dejaría. Igual no trabajaría tanto, eso sí. Muy bien. Y para acabar ya, la última de todas, ¿a quién me recomendarías traer al podcast para grabar un episodio? Pues que sea de aquí o
Puede ser online, o sea, a alguien que me recomiendes. No digo, diría, de repente me ha venido San Harris, pero no. Pero mira, alguien interesante que también habla mucho de hormonas y que además no es muy de redes sociales y así. Me gusta la filosofía que tiene Pau Boyer, que habla mucho además es como que no es tan rígido, es como más... Sí, Pau Boyer me parece una persona que tiene mucho conocimiento y que podría ser interesante traerlo. Me lo apunto porque lo conozco. Mucho más de hormonas que yo, ¿no? Es bastante friki, creo recordar por algo que he escuchado de él, o sea que encajaría. No, me gusta la forma en la perspectiva de vida que tiene, o más con la salud, ¿no? Que le gusta, pero que tampoco es un friki. Bueno, sí que es friki, pero luego que digo, su día a día parece que no lo lleva al extremo y, bueno, relativiza. Me gusta. Muy bien, Idoia. Pues te quería agradecer haber venido a El Trozo Podcast, haber venido hasta Barcelona, todo lo que has compartido con nosotros, y la verdad es que ha sido un placer entrevistarte. No, gracias a ti, la verdad que tenía muchas ganas de venir, ¿no? Y cuando me decías de hacerlo online es como, no, nos tenemos que ver sí o sí presencial, ¿no? Y nada, pues muchas gracias, ha sido muy cómodo. Y el café una vez más, buenísimo. Eso siempre, eso nunca falta.